17:54, tengo el gusto de saludar. Ayer dábamos cuenta de este tema, ayer nos pasábamos entre los productores y la última me lo mandaba mi querido amigo Darío Burstein, me mandaba otra triste noticia que se viene repitiendo en lo que está pasando con los medios y con los colegas. Específicamente, acá Darío me escribía textual: a partir de mañana anunciaron los directores de las 49 radios AM de Radio Nacional, ponen en cadena los informativos de la hora en punto, saldrá desde Buenos Aires, eliminan la información local, que solo saldrá a las 1:30. Con eso reducen el 50% del trabajo en las filiales y se encaminan a los despidos en las radios nacionales del interior. Vamos a saludar al delegado Radio Nacional de Cipreva en San Luis, Fernando Pedernera. Fernando, muy buenos días. Jorge Chamorro te saluda desde acá de Buenos Aires. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jorge? También en Buenos Aires. Soy el puntano, soy de San Luis, pero estoy trabajando ya desde hace varios años en Radio Nacional Buenos Aires, en la LRA1. Pido perdón porque por ahí no fui claro con Pablo, con el productor, y se prestó a la confusión. No, por favor. Lo que comentabas de esto que está sucediendo es tal cual. Esto lo anunciaron ayer los dirigentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa en la asamblea que hicimos en Radio Nacional, y es un poco la continuidad de esta intención que tienen a partir de las venias que da el gobierno, los sectores empresarios de los medios de comunicación, de correr a toda voz que pueda sonar discordante al discurso hegemónico. Tenemos en cuenta que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 está vigente. Simplemente fueron derogados aquellos artículos que impedían la monopolización de la comunicación. Pero en cuanto a sus postulados, eso sigue vigente, al menos hasta que desde el gobierno, como han anunciado, han prometido, presenten su propio proyecto y después del debate que se tiene que dar, efectivamente lo puedan imponer. Pero mientras tanto, sigue vigente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que garantiza la pluralidad de voces, que es lo que se empieza a perder, o que ya se está perdiendo desde hace bastante tiempo en los distintos medios de comunicación. Pero en cuanto al medio público en particular, y a Radio Nacional como emisora de bandera, nosotros nos caracterizábamos por la diversidad de las voces y de temáticas que se escuchaban en el aire de las radios. Ya hace un tiempo la orden fue, con una supuesta intención federalista: vamos a tener una emisora que va a ser la radio federal, la M870, que va a salir en todas las FMs de las 49 emisoras de la radio pública. Y en las AM va a ir la programación local, con sus informativos, con sus conductores, con toda la gente. El dato que bien te aportaba nuestro compañero Darío Burstein fue que desde hoy se empiezan a transmitir en cadena los informativos de En Punto, con lo cual, con el locutor de Radio Nacional Buenos Aires, vos estás ocupando la tarea de redactores y de locutores de las 49 radios en todo el país. Claro. Y eso es gravísimo, porque dejar al personal sin funciones supone una antesala a los despidos. En un contexto donde estamos atravesando, por lo menos desde el sindicato de prensa, este intento de silenciamiento masivo, que es el tema de los 357 despidos en la Agencia Nacional de Noticias y de Publicidad, TELAM. Correcto. Tenemos 357 en TELAM. ¿Cómo la TV pública, en los demás medios públicos, qué panorama se está presentando, Fernando? Y nosotros tuvimos 20 despidos al inicio del año, que eran despidos encubiertos con la figura de la no renovación de los contratos, pero eran compañeros que venían desde hace años trabajando, haciendo la tarea. Entre ellos mi amigo y ex productor de este programa, Hugo Gulman. Exactamente, entre ellos uno de los mejores productores que tiene la radiofonía local, que es Hugo. Y empezó, digamos, el globo de ensayo fue nacional, que se pudo en época de vacaciones también, o sea, fue bastante complicado sostener la medida de fuerza que amerita un despido. Pero teniendo en cuenta el contexto, resistimos hasta donde pudimos,
y uno sabe cuando va a dar las distintas peleas que entre las posibilidades está no salir victoriosos. Bueno, fue el caso, no obstante lo cual nosotros seguimos reclamando donde podemos la reincorporación de esos compañeros, porque los que estaban ilegales eran los empresarios, ese sería la empresa Radio Nacional, que tenía personal que ya venía incluso de gestiones anteriores, mal contratado. A ver, este uso de los medios públicos como botín político en Radio Nacional se ve de una forma, digamos, pasmosa, porque muchas veces los directores no son personas que estén relacionadas con el medio, sino en algunos casos son comisarios políticos a los cuales se les debe algún favor, y para pagarlos, los gobernadores en muchos casos, o por ahí los contactos que tienen a nivel nacional, hacen que los pongan como directores en algunos medios, con el detrimento que eso supone para el desarrollo que se pretende, al menos desde los trabajadores, para darle a estos medios que son públicos, como todos, como los privados también, nada más que son gestionados por el Estado. ¿Vos creés que la gestión de Lombardi, cuando él dice que con lo de Telam buscamos hacer un nuevo periodismo, qué hay detrás de todo eso? Y el nuevo periodismo es la multitarea, es reducir los medios al 40% de su capacidad y pretender hacer el mismo trabajo. Esa es la mentira del ministro Hernán Lombardi, que ha sido rebatida por los trabajadores en cuanto ámbito han podido. Lombardi dice que no eran profesionales, y entre los despedidos te doy un solo ejemplo, Carlos Brigo, por cuya máquina pasaron los últimos 40 años de la historia argentina. Dicen que no son profesionales, pero entre los trabajadores despedidos tenés personal que ha sido premiado por las tareas que han realizado en las distintas áreas. Lombardi habla de un sobredimensionamiento de la Agencia de Noticias y Publicidad, pero la cantidad de áreas que se han creado en los últimos tiempos, y si te fijas el promedio de antigüedad de los despedidos, es de más de 15 años, con lo cual eso de que eran K o entraron porque eran K, se cae solo. Miente porque algo quedará. Habría que poner a hacer los puntos de comparación entre la propaganda nazi y la de este gobierno, y posiblemente nos vamos a encontrar con muchos puntos de contacto. Es gebeliano lo que están haciendo, y no solo en materia de medios de comunicación, con Lombardi a la cabeza, o con Pousá, aquel que le ponía el micrófono al dictador Viola y le hacía preguntas complacientes. Sí. O sea, nosotros vemos que se repite esta lógica, y lamentablemente quedamos en el medio trabajadores y trabajadoras, y se afecta el derecho de la comunidad a informarse, que esa es otra de las cuestiones que no se tienen en cuenta. Claro. Es una cuestión por los medios de comunicación en sí, sino por lo que representa la agencia de noticias Telam. Por ejemplo, se están preparando 357 mesas para mañana en todo el país, en todas las corresponsalías, y solidariamente en un montón de lugares de la República Argentina se van a entregar materiales destacando la importancia que tiene la agencia de noticias Telam, que es comparable con la que tiene Radio Nacional, la única emisora que realmente está en todo el país, pero por a veces las cuestiones de gestión de este medio no puede desarrollar todo el potencial que tiene, tanto humano como técnico. Tal cual, coincido 100%, y creo que detrás de todo esto está el viejo tema. Para mí, en definitiva, lo que se está haciendo acá es querer hacer creer de que en el tema del derecho a la información, como muy bien inteligentemente vos decís, que es el derecho, no solo el de la libertad de expresión, sino que debe estar acompañado del derecho a la información, que todo ciudadano debe conocer toda la información. Lo que ellos quieren es hacer creer que el mercado puede definir los medios en la Argentina, claro que cuando tienen al grandote del lado de ellos, ¿viste? Entonces pretenden que acá la libertad de mercado, bueno, acá subsiste el medio que se puede mantener solo. Nosotros no nos metemos, claro, obvio, si tenés al grandote que está con la herradura y el garrote, peleando con los otros que están en malla, bueno, es obvio que te va a convenir la libertad de mercado en este y en muchos otros temas, ¿no? Clarito. Libertad de empresa por sobre libertad de prensa. Exactamente, ahí está. Pero como vos bien decís, y el derecho a la información, ¿cómo se entera la gente de los temas? Si no hay pluralidad de voces. Pero bueno. Se los obliga a ver un solo medio. Exactamente. Y para ello tenés que tener cable, porque ese es otro de los pequeños grandes detalles. O sea, no es que llega gratuitamente la información a todo el país. ¿Qué pasó en Canal 7 con la supresión de los noticieros durante los fines de semana? Los trabajadores han hecho una gran tarea
poniendo al aire todas aquellas voces que nos salen Sí, señor. durante la semana, porque, la gerencia de noticias que tiene como referente al presidente de FOPEA, hay temas que le incomodan, evidentemente, y si bien de boca para afuera son de lo más plurales que se pueda uno imaginar, puertas adentro las líneas son otras. ¿Néstor Esclausero tomó la medida de cerrar el informativo los fines de semana? Él es el gerente de noticias de la televisión pública. Sí, lo conozco, amigo, de hace muchos años, pero la verdad creo que ha jugado un papel, no estaba a la altura de lo que se esperaba de él, ¿no? Entiendo que está a la altura de lo que el gobierno esperaba de él. Él hace su trabajo, él defiende sus intereses, que no son los intereses ni del pueblo argentino ni de los trabajadores, al frente de un informativo como el de la televisión pública, que en otros términos ha sido premiado también porque se han sabido mantener siempre al margen de las líneas editoriales de los medios. Excelente, me llamaba la atención cómo vos podías, inclusive con programas como el de María O'Donnell, tenías una pluralidad que no la encontrabas después en los grandes multimedios. Sí, y los fines de semana estaba mi amiga Trapito, Silvia Fernández, Silvita Fernández, que conducía y te encontrabas de repente voces críticas del mismo gobierno. Era una rara avis. Y eso lo garantizan los propios trabajadores que se han opuesto y cuyos comunicados, o sea, esto ha quedado registrado, esto está escrito, no es que de ahora, porque asumió la gestión Cambiemos, los trabajadores de la televisión pública, que como dice Lombardi, también deben estar fuertemente ideologizados y cobran un promedio de no sé cuánta plata. Otra de las mentiras que meten, porque en ese promedio que el ministro da como ejemplo, no incluye los salarios de los funcionarios. Por ejemplo, hasta que asumió en diciembre de 2017 en el Congreso, Carla Piccolomini, la gerenta de Relaciones Institucionales de la televisión pública y esposa del ministro Andrés Ibarra, tenía un salario de un par de cientos de miles de pesos. Qué bárbaro. Entonces, si vos lo ponés a ese salario con el de un trabajador que por ahí puede cobrar 30 o 40 mil pesos, el promedio va a decir que cobran 100 y pico de mil pesos. Y dividido dos, cobra cada uno 90.000. Y en realidad es que la funcionaria se lleva 175 y el trabajador se lleva 40. Qué vergüenza. Aparte defendiendo los derechos, defendiendo el convenio colectivo, que es algo que se pierde de vista, que hacen pensar desde la prensa hegemónica que son cosas del otro siglo. Lo que para nosotros son derechos, para los funcionarios son privilegios. Esas eran las palabras de Pablo Ciarliero, quien fue el vicedirector que propinó los despidos acá en Radio Nacional y que se fue a Telam y a los pocos días salieron los 357 despidos. Entonces, esos funcionarios que después van a querer volver al medio, cuando termine la beca de la función pública, tenemos que tenerlos bien individualizados, porque van a seguir seguramente por su nivel de relaciones y de contactos, tratando de gerenciar algunos medios con la chapa que han logrado en la gestión pública. Tenemos que saber que son vaciadores, el caso de Pousá, el caso de Carpena, y tristemente célebre Pablo Ciarliero. Qué vergüenza. Qué vergüenza, se suponía que se venía a transparentar todo así que, ¿y qué opinas de FOPEA, que preside Néstor Esclausero, el gerente de noticias de la TV pública? Mira, no participo de ese foro de periodistas, no quisiera dar una opinión por desconocer desde adentro lo que sucede en FOPEA. Tengo en claro el papel que jugó durante el debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lo que trataba era de democratizar el espectro. Y si se puso del otro lado, entiendo que no está del lado de la comunicación popular. Fernando, un placer escucharte. Bueno, sí, felicitaciones por la lucha y bueno, ¿qué va a ser? Son momentos que el periodismo está pasando de forma inédita de la dictadura, la verdad.
Gracias por el espacio, Jorge, un gran abrazo y a disposición para lo que necesiten. Lo mismo, el delegado de Radio Nacional de Cipreva, el puntano Fernando Pedernera, explicando lo que está pasando en Radio Nacional, que cortó en el interior del país los noticieros de la hora, por lo tanto van a sobrar locutores, móviles, periodistas, la información local se va achicando. Fernando Pedernera, de Cipreva, en Página Abierta. Ya está sintonizado.